sea una función f que va de R en este intervalo de 0 a más infinito. Se cumple que f de a más b es igual a f de a por f de b, para todo AB que pertenezca a los números reales. Calcule el valor de f de a por f de menos a. Entonces veamos. Como esta igualdad se cumple para todo valor de a y b, vamos a darle un valor a b, que sea b igual a menos a. Por lo tanto, ¿qué tenemos? F de a más menos a va a ser igual a f de a por f de menos a. Entonces, acá nos quedaría f de 0, que va a ser igual a f de a por f de menos a. Por tanto, si queremos este producto, tenemos que saber cuánto es f de 0. Ahora lo que haremos será darle el valor de b igual 0. Tendríamos entonces f de a más 0 igual a f de a por f de 0. Acá nos quedaría f de a más 0 igual a. Esto es igual a f de a por f de 0. Luego, como nos dice que la imagen de f se encuentra en este intervalo, este valor nunca va a ser 0, por lo tanto puede pasar a dividir. Luego, f de 0 es f de a entre f de a. Simplificando nos quedaría 1, y este sería el valor de f de 0. Por lo tanto, el producto que nos pedían, f de a por f de menos a, va a ser igual a 1. La clave letra C.